El propósito de la lección de esta semana es confirmar la idea de que la única manera de ser justificados y disfrutar de la salvación es por la obra maravillosa hecha en nuestro favor en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Nota lo que dice el último versículo del capítulo 4 que estudiamos la semana pasada. Es el versículo 25 del capítulo 4. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La última palabra es la palabra justificación y se enlaza con el primer versículo del capítulo 5 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra pues señala que Pablo continúa desarrollando el tema que había estado presentando en el capítulo 4. Hasta aquí, en la epístola a los Romanos, Pablo ha mostrado tres cosas. En primer lugar, en los capítulos 1 al 3, él muestra la necesidad de la justificación. Todos los hombres somos pecadores y culpables ante Dios. En segundo lugar, en el capítulo 3, versículos 24 al 28, Pablo muestra el camino de la justificación. Es solo por la gracia, mediante la fe, basada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y finalmente, en el capítulo 4, él muestra una ilustración de la justificación. Dice que ni siquiera un hombre tan bueno como Abraham fue capaz de ser justificado por sus obras. Ahora, en el capítulo 5, Pablo comienza una nueva sección. Aquí él enseña algunos de los beneficios de la justificación. Mira, la palabra justificación es la dádiva gratuita de Dios y viene en un paquete que el creyente recibe. ¿Y cuándo recibe? En el momento en que acepta a Jesús. En Romanos capítulo 5, Pablo quiere que abramos ese paquete y que veamos algunos de los beneficios y de las bendiciones que hay dentro de ese paquete. ¿Qué beneficios? En el versículo 1, por ejemplo, se afirma que habiendo sido justificados por Dios, tenemos paz. ¿Puede haber un presente más grande que la paz? ¿Un regalo más bonito que la paz? Ahora, mira, Pablo no está hablando aquí de paz exterior, ¿eh? El propio Señor Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. En este mundo tendremos aflicción. El apóstol Pablo habla de paz interior, de aquel sentimiento placentero que se siente a la hora de dormir, de aquella sensación de que no le debes nada a nadie, de aquella tranquilidad, aún en medio del dolor y de las dificultades. Pero no es solo la paz, sino que en el versículo 2 se dice que al ser justificados también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Alguna vez ya te cerraron las puertas de algún lugar? ¿Cómo te sentiste? Da ganas de llorar, ¿no es cierto? Te sientes mal, avergonzado. Quisieras que la tierra te tragara. ¿No es así? Querer entrar y no poder. Bueno, pero Pablo afirma que cuando eres justificado, las puertas de la gracia se abren de par en par. No porque hiciste algo de bueno, sino porque confiaste en el Señor Jesús. Pero estos no son los únicos beneficios de la justificación. Mira, además de tener paz y de tener entrada a la gracia, hay algo más todavía. En los versículos 3, 4 y 5 se dice que justificados nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. El otro día alguien me preguntó, ¿cómo una persona puede gloriarse en la tribulación? Eso es locura, me dijo. Bueno, es locura para quien no conoce a Jesús. Pero si crees que fuiste justificado por Dios, entonces el dolor no te va a destruir. Por el contrario, será un instrumento de crecimiento en tus manos.
El secreto está en la expresión justificados por Cristo. Porque si crees esto, significa que crees que aunque has pecado, si confías en Jesús y vas a Él, Dios te ve a ti como si nunca hubieses pecado y ve a Jesús como si hubiese cometido tus pecados. O sea, por la fe, tus pecados fueron transferidos a Él y la muerte que merecías, Él la murió. ¿Para qué? Para darte la vida que Él merecía. Y eso te proporciona paz, aún en medio de las aflicciones. Pero a veces yo encuentro gente que cuando le pasa algo de malo, piensa, Dios me está castigando. ¿Por qué eso? Porque no has entendido que aunque por tus pecados mereces el dolor, si confías en Cristo ya fuiste perdonado. Y el dolor no está viniendo por causa de tus pecados, está viniendo porque vives en un mundo de dolor. La segunda parte de la lección considera los versículos 6 al 11 del capítulo 5 de Romanos. La idea principal es la siguiente. El pecado trajo separación entre Dios y el ser humano. Por una simple razón. Dios es amor. El amor construye, pero el pecado destruye. Por lo tanto, la ira de Dios se desata sobre el pecado, porque el pecado destruye lo que Dios más ama, que son sus hijos. La ira divina tiene como propósito la destrucción completa y final del pecado. ¿Y cuándo? Por ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahí el pecado será destruido para siempre. No quedará ni raíz ni rama. Pero es necesario entender que la ira divina no caerá sobre el ser humano, sino sobre el pecado. Ahora, los únicos seres humanos que serán destruidos junto con el pecado serán aquellos que se agarraron al pecado y no quisieron soltarlo. ¿Por qué? Porque amaron más al pecado y no a Dios. Escogieron la muerte y no la vida. Por eso el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Dios ama al pecador. No lo destruyó, sino que murió por él. Pero rechaza el pecado. No lo puede soportar y finalmente lo va a destruir. Y ese día el pecador que no se arrepintió ni buscó al Señor será destruido por decisión propia. Eso es lo que dice el versículo 10. Mira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Salvos de su ira, de la ira de Dios sobre el pecado. Seremos salvos. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados. Ya no estamos más separados de Dios. ¿Y por qué no? Porque Él nos buscó, nos alcanzó y nos justificó. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Solo aceptamos por la fe. Dios lo hizo todo. Entramos ahora a considerar el asunto de la entrada de la muerte y la solución divina para el problema de la muerte. Esta es la tercera, la cuarta y la quinta parte de la lección. El versículo 12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, ya aprendimos en los capítulos 1 al 3 acerca de la condenación del hombre. Todos pecamos. El pecado entró al mundo por Adán. Y siempre que aparece el pecado, trae consigo a su amiga íntima, la muerte. Mira, el pecado y la muerte son una pareja. Siempre andan juntos. El pecado da a luz a la muerte. Y todos pecamos. Algunos no entienden esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, déjame hacerte una ilustración. Piensa en un gran incendio forestal. Tomas un pequeño fósforo, lo enciendes y lo lanzas a la tierra. Y como resultado de ese pequeño acto, todo el bosque es incendiado. Porque cayó un fósforo. Todos los árboles pueden caer también. Bueno, del mismo modo, por un pequeño acto, pequeño entre comillas, por un pequeño acto de desobediencia de Adán, todo el bosque de la humanidad cayó y se arruinó.
Adán encendió el fósforo y cada uno de nosotros se ha quemado. Es asombroso lo que causó un solo hombre. Las palabras a todos los hombres en la mitad de Romanos 5:12 están enfatizadas en el griego. La muerte pasó. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? ¿Por qué fue infectada toda la humanidad con esta horrible enfermedad del pecado y la muerte? ¿Por qué todos los hombres? ¿Por qué no solo Adán? Si él es el que pecó, entonces él y solamente es el que debería morir. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? He aquí la respuesta de Dios. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Cuando Adán cayó, caímos todos nosotros. Pero ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres? Porque todos pecaron. ¿Cuándo pecaron todos los hombres? Cuando Adán pecó. Adán era nuestro representante. Bueno, pero en Romanos capítulo 3 al 5 aprendimos acerca de la justificación. O sea, el hombre, aunque había pecado, es declarado justo por Dios, basado en la obra de Cristo en la cruz y de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, en Romanos 5:12 al 21, Pablo compara y contrasta la condenación y la justificación. Nota las palabras de comparación que usa Pablo en esos versículos. Así como, así también, palabras de comparación. Nota también las palabras de contraste. No como y mucho más. Nota también la comparación y el contraste entre dos hombres, Adán y Cristo. Percibe las dos acciones, la acción de desobediencia de Adán al comer el fruto prohibido y la acción de obediencia de Cristo al morir en la cruz. Ahora nota los dos resultados. Por lo que hizo Adán, muerte, juicio y condenación. Por lo que hizo Cristo, vida, justicia y gracia. Date cuenta que Adán y Cristo son hombres representativos. Ellos actuaron representando al ser humano, en lugar del ser humano. Adán pecó en nosotros y Cristo murió en nosotros. Es muy importante ver nuestra historia en Adán, pero también es importante ver nuestra historia en Cristo. Es importante que entiendas que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, tú y yo estábamos allí. En Adán, tú y yo pecamos y morimos. Pero del mismo modo es vital que comprendas que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tú y yo también estábamos allá. En Él nosotros morimos. El punto principal de los versículos 12 al 20 es el triunfo de la gracia de Dios sobre el pecado. La frase clave es mucho más, entre comillas, mucho más. Si piensas que lo que hizo Adán fue significativo, y claro que lo fue, ¿cuánto más significativo y grande e importante es lo que hizo Cristo? Lo que Cristo hizo superó y sobrepasó en mucho a lo que Adán hizo. A algunos les parece que la falsa doctrina del universalismo está en Romanos 5, 18 y 19. Mira, el universalismo enseña que finalmente todos los hombres serán salvos. Pero eso no es cierto. Y sería contrario al mensaje de todo el libro de Romanos, que dice que nadie será salvo sin fe. La clave en esta sección es Romanos 5, 17, que dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra clave aquí es recibir. Lo que Adán hizo por la humanidad se hereda por nacimiento, pero lo que Cristo hizo por la humanidad tiene que ser recibido personalmente y tiene que ser apropiado por fe. El peor de los criminales puede pasar a ser una nueva criatura y ser considerado como si nunca hubiese hecho nada de malo.
pero desde el momento que acepte a Jesús como su sustituto. Es por eso, querido, que no puedes, escuche bien, no puedes ni debes vivir atormentado por el peso de tu vida pasada. Si crees en Jesús, hoy puedes ser un nuevo ser humano. Pero por lo que más quieras, no trates de luchar solo. No intentes resolver tus problemas solo, no puedes. No prometas nada confiando en tus fuerzas. Tu voluntad no vale nada. Tus promesas humanas valen poco. Confía en Jesús. Deposita en Él todas tus culpas y tus ansiedades. Y después, prepárate para recibir la paz que Él te promete. Que Dios te bendiga.